Bienvenido a este video. Estaremos viendo lo que serían las funciones en PER, el cual nos va a posibilitar a nosotros crear una estructura de datos y luego reutilizarlo cuantas veces sea necesario. Es una especie de plantilla que luego lo podemos usar. Vamos a ver según el grado de complejidad. Por ejemplo, en primera instancia vamos a ver uno que no tiene retorno, que es sin retorno, y tampoco no tiene parámetros, sin parámetros. Muy bien. Conceptualmente sería de la siguiente forma. Muchos de los lenguajes de programación lo ponen así, definen su función, lo ponen el nombre, ahí, abren y cierran paréntesis, abren y cierran llaves. Muchos lenguajes, casi la mayoría lo utiliza de esta forma, la cual acá estarían los parámetros, así, los parámetros, y acá cuando retorna un valor o algo ponen return, esos dos. Acá están los parámetros y acá el retorno. Cuando no ponen retorno directamente pueden poner un código para que se ejecute y luego ya deciden pues a los mismos donde colocarlo. Pero esto sería lo que hace alusión: los parámetros aquí y el retorno aquí. Cuando tienen retorno, muchos de los lenguajes especifican. Dicen, por ejemplo, va a ser el retorno un string y tienen que colocar el retorno un string acá. Si dicen un entero, muchos lo ponen así o como fuese, entonces tiene que tener un número entero el retorno. Bajo este mismo concepto, pues trabajaríamos también en PER, el cual, por ejemplo, no voy a utilizar una palabra reservada así. Muchos utilizan fun, otros otros function, así. Acá solamente se utiliza la palabra sub. Y ahora yo le puedo poner el nombre que yo quiera. Lo voy a poner función 1 para especificar esta función. Y ahora abro y cierro las llaves. Vemos que a diferencia de los otros, pues no tiene ese paréntesis, ni tampoco el tipo de dato que retornaría o no. Como estamos viendo, sin retorno y sin parámetros, así que directamente puedo poner el código y no voy a solicitar ningún parámetro que me envíen. Así que le puedo decir, por ejemplo, esta es la función 1. Muy bien, solamente eso nada más. Ahora, si arranco no pasa nada, pero luego cada vez que lo llame a esta función va a ejecutar este código de aquí. Entonces le puedo decir función 1 y ahora simplemente abro y cierro los paréntesis. Vas a ver que es una función a la que estoy llamando. Si ahora ejecuto, vemos que dice esta es la función 1. Si lo copio esto muchas veces, así. De hecho aquí voy a poner un salto de línea para que se vea en diferentes partes así, en diferentes líneas. Vemos ahora como he colocado 5 de estos, pues 5. De eso se trata. De aquí podemos complejizar una función llena de elementos y luego utilizar cuantas veces sea necesario para no tener que crear una y otra vez el código acá. Para eso creo una función y lo llamo muchas veces. Así evita que el texto o código sea repetitivo. Entonces este es sin retorno y sin parámetros. Luego puedo poner acá también, esta vez quiero con retorno, pero aún sin parámetros. Entonces ahora sí, acá voy a pedir un return, así. Muy bien, en esto lo voy a seguir, lo voy a dejar como está. Y otra vez sub y lo pongo función 2. Y ahora pues igual abro y cierro las llaves. Y acá pues lo que voy a hacer es precisamente poner return. Y como es su tipado dinámico, pues acá por ejemplo no le he puesto que va a ser un string, no le he puesto que va a ser un doble o un float o un entero, decimal o string, nada de eso. Directamente va a inferir el programa qué tipo de dato es lo que yo voy a solicitar. Entonces,
Si lo pongo dos comillas, inmediatamente ya he inferido que el retorno va a ser una cadena de textos, un string. Si lo pongo acá números, inmediatamente ya el sistema ha inferido que va a ser un entero. Si lo pongo así, un decimal. Si lo pongo true, un booleano. Y así. Entonces lo voy a dejar como está. Y lo voy a poner como arriba. Le voy a decir, esta es la función 2. Y ahora simplemente lo pongo un salto de línea. Muy bien, si observamos es igual que arriba, pero acá el código ya se está ejecutando. Acá pues va a esperar que yo decida en qué momento ponerlo este print o de qué manera va a salir los datos. Solamente va a devolver esto. Es como hacer sin esto. Entonces lo único que va a hacer es poner acá pues precisamente un dato. Entonces ahora si arranco, vemos no pasa nada. Si pongo recién print, en el primero de los casos no puse print porque ya tenía su print. Entonces acá recién lo pongo, llamo a función 2 y ahora cuando acá arranco dice esta es la función 2. Entonces efectivamente funciona adecuadamente y acá el print yo luego lo pongo. Si sería un dato igualmente. No olvidemos que dentro de acá no siempre tiene que estar esto, podría estar una variable, por ejemplo, lo pongo my y le digo 1 o lo voy a poner mi variable y ahora si le digo este mismo código aquí, lo corto y lo pego y acá retornar lo que sería mi variable. Muy bien, entonces cuando ejecuto ahora vemos que es lo mismo. Entonces a veces manejamos variable y al final decido llamar a la variable. Acá puede tener un montón de código. Muy bien. Luego vamos a hacer aquí, pues ahora una función con retorno y también con parámetros. Muy bien. Ahora sí vamos a ver cómo haríamos eso de los paréntesis. Pues acá funciona de diferente forma. Otra vez voy a crear aquí mi función y le voy a decir función 3. Y tampoco voy a utilizar el paréntesis. Internamente voy a llamar al mismo. Creo las variables que necesito, así my, y le puedo decir, por ejemplo, voy a necesitar 2. Entonces, el A y el B. Entonces, o puede ser aquí 1, 2 o mi variable voy a poner acá. Variable 1. Y aquí, variable 2. Y esto lo asigno para que me llame pues a lo que sería a un retorno, en este caso un parámetro. Entonces voy a decir arroba de esa forma y barra baja. Y ahora ya cierro la sentencia que sería esto, punto y coma. Ya sabemos que pues como siempre acaba con punto y coma. Entonces estos son los parámetros que va a recibir. Muy bien. Luego abajo, como es con retorno, igual que arriba que tenía retorno, pongo return. Y ahora, pues, ¿qué voy a hacer con estas dos variables? Si va a ser cadena o si va a ser, pues luego ya decido, ¿no? Aquí no he especificado. Muchos de los lenguajes aquí especifican, por ejemplo, acá así, función cuando declaran y mi función así, pues cuando piden parámetros acá suelen decir, por ejemplo, en los casos donde son muy exigentes, para crear una variable, por ejemplo, utilizan su palabra reservada de ese lenguaje y dicen var, que sea, por ejemplo, mi variable 1 va a ser un string, va a ser así un string y se le va a asignar un valor inicial de, por ejemplo, así, espacio, punto y coma y así. Entonces todo esto.
Y en los casos más sistematizados, pues simplemente se le pone, por ejemplo, var 1, la variable 1, var 2. Y en los más modernos directamente suelen pedir el 1 y el 2, nada más. Entonces esto pues es igual, acá 2 ha pedido, nada más. Así que cuando yo llame a la función tengo que colocar estos dos. Y ni siquiera he decidido, como acabo de explicar, el tipo de dato que va a enviar, porque cuando acá estuvimos ejemplificando así, entonces acá me decía que va a ser un string esto que me iba a enviar y no podía recibir otro tipo de datos que no sea un string o un número o un decimal. Mientras acá pues es versátil. Entonces mucho más fácil para nosotros porque si ahora yo llamo a dicha función, acá pues puedo llamarlo. En este return voy a hacer alguna acción. Puedo concatenar, puedo pues simplemente así. Vamos a hacer contexto. Entonces le puedo decir aquí o directamente así. Variable 1, lo concateno, una cadena de texto y un espacio y concateno la variable 2. Entonces, variable 2. Eso va a ser el retorno. Ahora, acá vemos que no tiene para ejecutar directamente como esto sin retorno. Este ya tiene retorno. Aparte, voy a imprimir y le voy a decir función 3. Y acá entre paréntesis, pues ahora mando los datos. Como voy a poner yo estas comillas, significa que automáticamente va a inferir que es una cadena de texto. Entonces voy a poner mi nombre y luego aquí, coma, mi apellido. De esa forma, ahora cuando ejecuto, vemos que me devuelve, me retorna Johnny Gallardo. Es esto de aquí. Si yo hubiera utilizado de otra forma esto, pues simplemente sumando, por ejemplo. Entonces, esta es una suma. Así que si yo le mando datos, por ejemplo, 75,25, ahora cuando ejecuto, la suma es 100. Vemos cómo me ha retornado porque he trabajado acá con las variables. Entonces, no importa el tipo de dato, tiene que ser de acorde a lo que nosotros estaríamos pues acá esperando. Y en el último de los casos, acá ya hemos hecho 3. El siguiente sería aquí, sin retorno, pero con parámetros. Entonces, acá es igual que aquí, lo mismo es. Entonces, si ahora yo creo en este caso mi función así, sub, y le digo función 4, ahora abro y cierro llaves, y aquí pues voy a pedir porque tiene parámetros, hago lo mismo que aquí, todo esto. Entonces lo copio, así, voy a recorrer un poquito más o ahí. Muy bien, me voy a dar un poquito de espacio. Entonces, aquí lo mismo. E inclusive puede tener el mismo nombre de arriba, porque este estaríamos hablando de la función 4, nunca va a chocar con la función 3, nada que ver. Pero lo voy a poner aquí. Simplemente primero y acá segundo. Muy bien. Ahora, pues todo lo demás. Aquí como en este caso, pues no, aquí estamos pidiendo parámetros, pero no retorno. Entonces directamente puedo hacer la acción aquí. Entonces puedo imprimir y le puedo decir así. Voy a pedir 3 parámetros. Acá, esto lo voy a hacer más completo. Acá va a ser tercero. Muy bien. Y veamos. Entonces voy a decir, hola, mi nombre es. Si deseamos, podemos poner aquí, por cuestiones didácticas voy a poner nombre, edad, estatura. Porque nombre sería un string, edad un entero, estatura un decimal. Entonces lo puedo poner, hola, mi nombre es,
y lo puedo poner acá, nombre, coma, aquí, mi edad es, y llamo a edad. Y luego le digo aquí, si lo voy a recorrer, mi edad es, llamo a edad. Aquí voy a poner años. Y mi estatura es, llamo a estatura y le digo metros. Muy bien. Entonces, ahora sí, aquí no debería pasar nada todavía. Muy bien. Entonces, llamo a la función 4. Función 4 y lo paso los tres parámetros. Como ya tiene acá, pues no tiene retorno, ya tiene una acción sin retorno. Entonces print se va a ejecutar. Ya no necesito poner acá el print. Pues ya lo tiene aquí. Y lo pongo así. Y los tres parámetros. Primero una cadena de texto. Luego un entero. Y luego un decimal. Ahora cuando ejecuto, vemos acá, hola, mi nombre es Johnny Gallardo, mi edad es 40 años y mi estatura 1,71. Y esto podríamos diversificar porque se supone que esto pues se utiliza para múltiples veces. Entonces acá lo puedo hacer para Miguel, para acá Fernanda. Y acá lo puedo poner, por ejemplo, tiene 30 años, mide 1,61. Acá tiene 22 años, mide 1,91. Entonces, si ahora ejecuto acá todos ellos, vamos a ver, en una sola línea se está dando. Acá al final de esto voy a poner un salto de línea. Así. Ahora voy a ejecutar. Todos estarían en una diferente línea. Esto con los datos de Johnny, de Miguel, de Fernanda, sus respectivos datos. Eso es lo interesante y todavía un poquito más porque esto de aquí yo lo puedo pues vertir en una función, en este caso en una variable y luego la variable ponerlo pues donde yo deseo. Muy bien, pero como hemos dicho anteriormente sería mucho mejor acá utilizar return para luego decidir dónde o cuándo imprimir, porque si ahora yo genero una variable todo funciona igual. Entonces este ya tiene un retorno. Acá hemos dicho sin retorno, pero acabamos de cambiar. Esto puedo poner, por ejemplo, genero una variable así. Mi variable, pongamos 1. Entonces, mi variable 1, así. Y ya estaría. Y luego, sí, lo voy a poner 2. Y luego 3. Y cuántas veces yo quiera. Ahora no pasaría nada, no estamos llamando nada. Y cuando yo quiera imprimir, por ejemplo, primero en este caso 1, pues ya lo llamo y tengo control acá del 1. Si llamo al 2, entonces ahora con datos del 2. Y así, como vemos, las funciones se manejan generalmente de esta manera.